Buenos días, bienvenidas a nuestro primer cafecito del año. Les deseamos un feliz 2021 y pues queremos iniciar bien el año y compartirles un apasionante tema que más que tema es una herramienta. Cómo estudiar la palabra de Dios, cómo estudiar la Biblia. Mi nombre es Marta Estrada de Hernández y me acompaña Adriana Barraza de Olvera. Ok, y pues ya hemos tenido un cafecito en el que hemos hablado acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios, pero ahora nos queremos enfocar en cómo estudiarla, cómo sacarle provecho a la palabra de Dios, cómo profundizar en ella. Muchas veces pensamos que pues ya la leí una vez y pues con eso basta, pero la Biblia no es un libro para leer una sola vez. También a veces tomamos la palabra del Señor como si fuera un manual de remedios, ¿no? Que tenemos un problema y vamos y buscamos qué dice Dios acerca de eso. Y está bien que hagamos eso, pero yo más bien quisiera comparar la palabra de Dios con el manual del fabricante, porque Dios nos creó a nosotras. Entonces Él nos conoce perfectamente y sabe qué es lo mejor para nosotras. Y la Biblia, su palabra, en ella nos enseña cómo vivir la vida de una manera que tengamos bendición. ¿Cuál es la manera de vivir la vida para ser felices, para tener esa vida abundante que Jesús nos prometió? Y nosotros, por ejemplo, si compramos un aparato, pues viene con un manual de instrucciones, que muchas veces como mexicanos no lo leemos, ¿verdad? No. Primeramente armamos el aparato y si no funciona, pues buscamos el manual, ¿verdad? A veces hacemos eso. Pero lo correcto sería leer el manual, ver cómo van las piezas y ya se pone a funcionar. Si algún problema tiene, también el manual tiene soluciones al problema. Pues así es la palabra del Señor para nosotros. La palabra nos enseña cómo vivir. La palabra de Dios habla de todos los temas que podamos pensar de la vida y también nos ayuda a saber qué hacer cuando estamos en diferentes problemas. Así es. El día de hoy nos enfocaremos en cómo estudiar la palabra de Dios y cómo sacar el mejor provecho de la lectura. Como sabemos, la palabra de Dios no es cualquier libro. Cuando nosotros la leemos, podemos aprender y podemos escuchar la voz de Dios y podemos ser guiados a través de su Espíritu Santo. Uh-huh. Y también a medida que apliquemos este método que en el día de hoy queremos enseñarte, pues vas a, además de aprovechar y profundizar más en la palabra del Señor, si tú sigues estudiando la Biblia con este método, cada vez vas a tener más facilidad para encontrar las enseñanzas contenidas en la palabra, vas a ser más sensible y a que los detalles salgan, te resalten, ¿verdad? Y también vas a poder profundizar y poder aplicar la palabra del Señor a tu vida. Por eso te invito a que además de tener tu palabra, la Biblia, tu Biblia, también tengas a la mano una libreta y una pluma cuando te pongas a estudiar la palabra del Señor. Uh-huh. Hoy en día tenemos valiosas herramientas que podemos utilizar. Una de ellas es el diccionario de la lengua española, ¿verdad? Ahora en día pues la podemos encontrar como aplicación para nuestro teléfono, pero antes así es como podíamos encontrar, ¿verdad? Palabra que queríamos buscar, bueno, aquí nos echábamos un clavado al diccionario y buscábamos. Y es que a veces, perdón que te interrumpa, a veces hay palabras que están en la Biblia y que no usamos en el diario vivir, entonces necesitamos un diccionario para poder saber realmente qué está diciendo. Así es. También otra herramienta muy importante que tenemos es la Biblia en nuestros teléfonos como aplicación. También es de las herramientas pues muy valiosas y que ahora, ¿verdad? Ya todos tenemos. Y muy importante, también podemos encontrar la concordancia, ¿verdad? Que esta es una concordancia que usábamos de antes. Pero ahora, bueno, podemos encontrar la concordancia en la misma aplicación del teléfono, que tan solo pues ponemos en buscar esa palabrita que estamos buscando. Y podemos encontrar varias versiones
y varios versículos del tema que estamos estudiando. Y esta mañana queremos enseñarles este método que se llama método inductivo de estudio bíblico. La palabra inductivo significa que a través de la observación extraemos la enseñanza contenida en el pasaje. Y vamos a ver en la Biblia, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que primeramente debemos saber que el que nos revela su palabra es Dios por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, antes de leer la palabra de Dios, es muy importante pedirle al Señor que Él nos ayude a aprender y a saber más de su palabra. Después es importante leer varias veces el pasaje que estamos estudiando para también tener una vista más general del contexto, ¿verdad? Que el contexto que quiere decir lo que está antes y después del pasaje que estamos estudiando, ¿verdad? Y bueno, Adris, una cosa también importante es que sepamos que originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, ni tenía estos titulitos como los que aquí veo: colaboradores de Dios, el ministerio de los apóstoles. O sea, esos titulitos que hay ahí de los temas originalmente no estaban, ni capítulos ni versículos. Fue hasta principios del siglo XIII que se empezó a dividir la Biblia en capítulos, y hasta 3 siglos más tarde, o sea, en el año de 1553, salió la primera Biblia con capítulos y versículos en francés. Así que, ¿por qué es importante saber esto? Porque estas divisiones que están hechas, que nos ayudan mucho a localizar un pasaje en particular con facilidad, pero a veces no tiene nada que ver con cuándo inició o terminó la historia que se está contando o el suceso. A veces no coincide. Y si nosotros nos fijamos en eso, en los capítulos, versículos o titulitos que están ahí, a veces nos detenemos antes o empezamos la historia a medias. Por eso es importante, como Adris decía, además de leer 2 o 3 veces el pasaje antes de ponernos a estudiar, también es importante leer el contexto, dónde empezó ese suceso, dónde termina, todo lo que está alrededor del pasaje. Dicho esto, vamos al método. El método inductivo consiste en 3 sencillos pasos. El primero es la observación, el segundo, la interpretación, y como tercero, la aplicación. En todos los 3 pasos nos vamos a hacer algunas preguntas que nos van a ayudar a sacar la riqueza que hay en el pasaje. Primeramente, observación. Observación es examinar atentamente qué es lo que está diciendo. Y nos vamos a hacer preguntas como qué, quién, cuándo, dónde. Por ejemplo, ¿qué sucedió o qué enseñanza están dando ahí? ¿Quién estuvo presente o quiénes son los personajes involucrados en la historia? ¿Cuándo ocurrió? A veces dice a qué hora o qué día especial era, o en qué tiempo. ¿Dónde sucedió? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿O en qué lugar? Por ejemplo, puede ser en la casa o en otro lugar. Estas preguntas de observación se deben contestar textualmente. La respuesta a cada una de estas preguntas debe estar textualmente en la Biblia. Así lo vamos a contestar. No vamos a contestar lo que yo creo o lo que a mí me parece. No, vamos a contestar ¿qué? Esto. Así dice textualmente en la Biblia. El segundo paso es la interpretación, es explicar el sentido de una cosa. ¿Qué significa? Y aquí nos haremos las siguientes preguntas. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y cuáles? ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué lo hizo con esta persona o personas? ¿Y por qué lo dijo?
La siguiente pregunta es ¿qué significa la acción, las palabras, las enseñanzas? ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Qué enseña acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, del hombre? ¿Y cuáles? ¿Cuáles son las razones, motivos, etcétera? Por último, la aplicación. Sin aplicar, observar e interpretar no sirve de nada. Claro, Adri, si no aplicamos es como cuando vas al doctor, ¿verdad? Y el doctor te observa, como aquí vienen estos pasos, te observa, te pregunta y empieza a interpretar eso que observó o esas preguntas que te hizo, qué significan. Y entonces él se da cuenta de qué es lo que te está pasando, te hace la receta, pero si no la aplicamos, pues de nada sirve. Si no nos tomamos la medicina, de nada sirve. Igualmente, la palabra del Señor es para aprender, para obedecerla. La obediencia es muy importante porque la obediencia te va a traer crecimiento espiritual. Y no queremos nada más observar e interpretar para convertirnos en unas sabiondas, en unas eruditas de la palabra, conocer mucho pero no hacer nada. La aplicación es muy importante, es lo que nos va a dar crecimiento espiritual. Es como cuando te tomas la medicina y entonces ya tiene efecto aquello. Entonces, tercer paso muy importante es la aplicación. Esto que aprendí, esto que encontré y que descubrí, ¿qué significa para mí? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Entonces aquí las preguntas van a ser también ¿qué? Pero de otra manera aplicado. ¿Cómo? ¿Qué significa para mí? ¿Qué quiere Dios de mí aquí y ahora? ¿Cómo? ¿Cómo se relaciona este pasaje con mi vida diaria? Y nos van a ayudar también 6 preguntas que tengo aquí en la aplicación, que son la 1, ¿qué pecados hay que dejar? 2, ¿qué mandamientos? ¿Hay mandamientos que obedecer? La 3, ¿hay promesas que recibir? 4, ¿hay advertencias que atender? 5, ¿hay ejemplos que seguir? 6, ¿hay errores que evitar? En la aplicación es muy importante que seamos muy específicos y vamos en la aplicación a recordar lo que observamos, lo que interpretamos y qué es lo que Dios está hablando a mi vida, y eso lo vamos a anotar y es lo que tenemos que hacer. Vamos a poner un pequeño ejemplo y en los siguientes cafecitos estaremos practicando el método con diferentes versículos. Con diferentes versículos y pasajes de la Biblia. Vamos a Mateo 6, 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ok, pues con este pequeño pasaje que solamente son 3 versículos, vamos a poner un ejemplo, como decía Adris. Después en los siguientes cafecitos vamos a seguir desarrollando este tema para poder aprenderlo mejor. Pero con estos 3 versículos vamos a aplicar la observación, la interpretación y la aplicación para que veas que es algo muy sencillo de hacer. Primeramente, la observación. La pregunta ¿qué? ¿Qué enseñanza se da? Bueno, aquí lo podemos ver. Por ejemplo, dice en el 19, no os hagáis tesoros en la tierra. En el 20 dice, haceos tesoros en el cielo. Y otra enseñanza está en el 21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces yo puedo observar y contestar textualmente, como dice ahí en la Biblia, no hacerme tesoros en la tierra, hacer tesoros en el cielo. Y pues otra enseñanza es que donde esté mi tesoro, ahí estará vuestro corazón, dice ahí, ¿verdad? Tal cual lo dice ahí. ¿Qué otra cosa? ¿Quién? La pregunta ¿quién? Pues miren, en mi Biblia está muy fácil saber quién porque tiene letras rojas. Hay Biblias que todo lo que dijo Jesús está en letras rojas. Entonces yo nada más de ver el pasaje y ver que está en rojo, pues me doy cuenta que Jesús, ¿verdad? Jesús es el que está hablando aquí. Pero ahí es donde entra el contexto. Yo puedo irme hacia atrás a ver con quién está hablando Jesús. Entonces,
al ver yo el contexto, darme cuenta de todo lo que está, bueno, muchas letritas rojas, pero veo cuando empieza el capítulo 5, el versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces, ahí nada más ya nos podemos dar cuenta que está Jesús, que están sus discípulos y que hay una multitud también, ¿verdad? Entonces, ese quién, pues podemos decir que Jesús está dando una enseñanza a una multitud y a sus discípulos. ¿Cuándo? Pues ahí en ese pasaje, al verlo y leerlo, pues no dice cuándo, ¿verdad? Entonces no tengo que contestar todo tampoco. Y el dónde, pues ya leía ahorita en Mateo 5:1 que dice que estaba en un monte. No sabemos cuál monte, pero estaba en un monte, ¿ok? Entonces hasta ahí podemos dejar la interpretación. La observación. Perdón, la observación. En la interpretación nos vamos a hacer las siguientes preguntas. Y la primera es ¿por qué? Y en Mateo 4:23-25 dice que él enseñaba y predicaba y sanaba. Entonces mucha gente le seguía y al ver la multitud comenzó a enseñarles. La siguiente pregunta es ¿qué quiere decir? Y en verdad es que nos ocupemos de las cosas que realmente valen eternamente, que nuestro corazón está en aquello, que esté en aquello que amamos. Y la siguiente pregunta, ¿cuáles, verdad? Razones de esta enseñanza, ¿verdad? Eso no viene en la Biblia, pero pues es así como lo podemos interpretar. Es porque conoce lo que hay en el corazón del hombre y que somos dados a buscar lo terrenal con más facilidad. Entonces esa es la interpretación. Las respuestas no están en la Biblia necesariamente, o más bien, no digo en la Biblia, ahí en ese pasaje, en la Biblia sí, porque vamos conociendo la Biblia, y por ejemplo eso que dijo Adris al final, ¿por qué dice eso Jesús? ¿Cuál es la razón por la que enseña eso? Pues porque ya sabe cómo es el corazón del hombre, y eso también lo encontramos en otro pasaje de la Biblia, ¿verdad? Ok, y la tercera es la aplicación. ¿Qué significa para mí? Por ejemplo, yo diría en estos 3 versículos, pues una aplicación podría ser, pues debo dejar de angustiarme porque no tengo todo lo material que yo quisiera, o debo dedicar más tiempo a estudiar la Biblia, o debo dedicarle más tiempo a Dios, o a lo mejor trabajo los 7 días de la semana procurando tener más, pero aquí el Señor me está llamando la atención y me está diciendo, tienes que hacer tesoros en el cielo. Entonces la aplicación sería eso, ¿qué significa para mí? La aplicación, aquí es muy importante saber que la interpretación, la palabra de Dios tiene una sola interpretación, se interpreta de una manera, pero tiene muchas aplicaciones. A lo mejor para mí esa es la aplicación, a lo mejor para Adris es diferente, el mismo pasaje, pero a lo mejor algo que ella está pasando o que está haciendo equivocadamente, o a lo mejor no es que lo esté haciendo equivocada, sino que no sabe cómo hacerlo. Entonces Dios le da unas instrucciones a lo mejor a ella diferentes a lo que a mí con el mismo pasaje. Bueno, luego también las preguntas que vimos al final de la aplicación. Dice, ¿hay pecados que dejar? Ahí en este pasaje, pues quizás podría poner yo el pecado de la codicia, porque está hablando de gente que se hace tesoros en la tierra, ¿verdad? Entonces, un pecado que yo veo ahí, que debo dejar, es la codicia. ¿Hay mandamientos que obedecer? Segunda pregunta. Los mandamientos es fácil encontrarlos porque aquí va una lección de gramática. Son verbos y se encuentran en un tiempo del verbo que se llama imperativo, que es como una orden. Entonces, los mandamientos que debemos obedecer aquí resaltan porque dice, no os hagáis, es un mandamiento, no es una sugerencia, no os hagáis tesoros en la tierra, ese es un mandamiento. Haceos tesoros en el cielo, ese es otro mandamiento. Ahí están esos dos. Ok, luego, ¿hay promesas que recibir? Pues sí, el versículo 20 dice que si me hago tesoros en el cielo, nada va a corromper ese tesoro, ni ladrones, ni nadie va a poder hurtar ese tesoro. Entonces, es una promesa, que todo lo que yo haga para el servicio del Señor, o que tiene que ver con el reino de los cielos,
pues es algo que estoy atesorando y que no se va a corromper ni se va a perder, ¿ok? Entonces, una promesa. ¿Qué advertencia? ¿Hay advertencias que atender? Pues yo aquí veo una advertencia: cuidado con amar las cosas del mundo. ¿Hay ejemplos que seguir? Aquí mismo en este pasaje no hay ningún ejemplo de nadie. Errores que evitar, pues el error sería hacerme tesoros en la tierra, ¿verdad? Entonces, ya cuando observé, interpreté y apliqué, yo tengo que escribir al final mi conclusión. Eso ya es personal y es algo que voy a hacer, pero tengo que ser muy específica. Por ejemplo, aquí te puse yo un ejemplo: haré mi devocional cada día, asistiré a una célula, voy a servir dando clases a los niños en la iglesia, por ejemplo. Seré responsable en mi trabajo, pero le daré la prioridad a Dios. La aplicación tiene que ser algo muy práctico, no nada más un deseo bonito, ¿verdad? Por eso, si yo digo, pues Dios me está hablando que debo de meterme a una célula. Bueno, pues al rato le voy a hablar al encargado de las células y le voy a decir, oye, quiero estar en una célula, ¿dónde podría ser? Y ahorita que son en Zoom, por ejemplo, pues realmente no importa dónde vivas, ¿verdad? Puedes estar en una célula en cualquier parte de la ciudad. Entonces, ya estoy haciendo algo práctico, estoy poniendo acción a todo lo que yo aprendí a través del pasaje. Este es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Y en tan solo 3 versículos hemos podido ver cuánta enseñanza hemos podido sacar. Y hemos podido ver el panorama, ¿verdad? De lo amplio y nos hemos podido ubicar con el contexto. Y Dios hablando específicamente, ¿verdad? A través de su palabra a áreas de nuestra vida que es necesario pues dejar y que Dios, ¿verdad? está hablándonos según lo que cada persona, ¿verdad? Esté sacando pasando del pasaje también, ¿verdad? ¿Y cómo se te hizo a ti, Adris? Bueno, pues para mí este es uno de los métodos pues más importantes y los que más me gustan, porque es pues así como que entiendo más el versículo, ¿verdad? Y profundizo más y se me queda más. ¿Y cómo se te hizo el estudiar pues eran solamente 3 versículos? ¿Se te hizo bien? ¿Estuvo fácil? Sí, a pesar de que son varias preguntas, pero en realidad te puedes dar cuenta que puedes entenderlo mejor, puedes pues profundizar mejor. Sí, y luego también yo creo que como lo anotamos en la libreta, ¿verdad? Pues vamos registrando todo lo que Dios nos va enseñando, y eso también es muy valioso, ¿verdad? También es muy bonito tenerlo, porque luego vemos cómo vamos aprendiendo, ¿verdad? Y si no lo hacemos con un método, si nada más digo yo, hoy voy a leer la Biblia y leo estos 3 versículos, pues realmente sí puedes aprender algo y Dios te habla. Pero ¿cuánto puedes aprender más, verdad? Cuando ya te pones a estudiar, a leer el contexto, como lo hicimos ahorita, nos regresamos y vimos que es parte del Sermón del Monte, que estaba Jesús ahí con una multitud, y todo eso es una riqueza, ¿verdad? Es una riqueza que podemos profundizar más y conocer más la palabra del Señor, porque realmente la palabra de Dios es un todo, como vimos hace ratito en el pasaje de Corintios, que el Espíritu Santo dice que todo lo escudriña, ¿verdad? Y que Dios nos revela a través de su Espíritu Santo lo profundo de Dios. Y Dios quiere hablarnos a nuestro corazón para que pongamos por obra, pongamos en práctica todas las enseñanzas que estamos aprendiendo. Así que yo les quiero animar a que sigamos aprendiendo con este método de estudio. Aquí se va a quedar como los demás cafecitos aquí en el Facebook. Si le tienes que dar otros repasitos y a lo mejor no traías libreta, es importante que lo anotes, ¿verdad? Que anotes cada uno de los pasos. Espero que hayamos sido claras, ¿verdad? Con cada uno. Son 3. ¿Cuáles son esos 3? Observación, interpretación y aplicación. Son 3 pasos muy sencillos que te los vas a ir aprendiendo también junto con las preguntas. Son preguntas muy fáciles de observación: qué, quién, cuándo, dónde. De interpretación, qué significa, ¿verdad? Cómo sucedió, qué significa, y de aplicación, qué significa para mi vida. Eso es en resumen, ¿verdad? Un resumen muy cortito,
pero que te vas a poder ir deleitando más en la palabra del Señor, como dice su palabra, ¿verdad? Que nos deleitemos en ella. Así que les animamos. Este mes de enero vamos a seguir aprendiendo este método inductivo de estudio bíblico, y en cada uno de los cafecitos vamos a hacer ejemplos para que puedas seguirlos e ir aprendiendo y practicando más a estudiar la palabra del Señor. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Te esperamos el próximo jueves. Bendiciones. Que el Señor te bendiga.